corazón sincero, con un corazón dispuesto, Señor, a encontrarnos contigo, con un corazón que se alegra y se agrada en tu voluntad. Padre, te rogamos que tú nos guíes en este tiempo, que tú seas el que nos tome en tus manos, que este pueda ser un tiempo que traiga crecimiento a nuestras vidas. Padre, perdona nuestros muchos pecados, nuestras muchas faltas. Lo oramos en el nombre de Cristo. Amén. El tema de hoy es la oración pública, es la continuación de la clase anterior que el pastor Joel estuvo dando, y él habló acerca también de la oración como una disciplina espiritual, y vamos a hablar obviamente de la oración pública, porque entendemos que es algo en lo que como creyentes debemos estar claros. Es importante aclarar ahora mismo. Nosotros tenemos la práctica de que solamente en la congregación oramos solos, y lo hacemos porque es bíblico. Eso no es el tema que nosotros vamos a estar hablando propiamente, pero lo quiero decir. Pudiera alguien pensar, bueno, como esto no tiene que ver con los hombres, no me voy a preguntar, pero no necesariamente. Puede haber una reunión de damas, una conferencia de damas únicamente, y ahí ustedes tienen la oportunidad, y estos principios que van a ser útiles. Y con el culto familiar usted puede orar, y ahí le va a ser necesario también esta verdad. Así que son principios, son verdades que nos hacen bien a todos. Independientemente que nosotros vamos a tener en mente que cuando la práctica nuestra es en el culto público, propiamente es que los hombres sean los peores, porque la palabra de Dios habla sobre ese tema. Pero no nos vamos a centrar en ese tema porque no es el objetivo de esta clase. Así que hay que decir que la disciplina espiritual, propiamente la oración, es algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestras vidas, y es algo que nosotros tenemos que ser capaces de cultivar, porque tiene que ver, como ya dije, la oración con nuestra devoción a Dios, tiene que ver con nuestra dependencia de Dios. Sin embargo, hay en nuestros días, en lo que tiene que ver con la oración, ha habido muchos cambios. Nosotros miramos a la iglesia y algunas no son dignas de ser llamadas iglesias. Algunas ni siquiera se parecen a la iglesia. Y esto yo lo digo con tristeza. Y tengo que decir que el culto público ha sufrido un atentado. Y no me refiero siquiera a los que han puesto luces, a los que tienen banderas, a los que ponen bailarinas o mímicas, como usted quiera decirle. Me refiero al pueblo cristiano en general. El culto público ha sufrido grandes cambios. Podemos decir que tenemos una epidemia que ataca desde adentro. Y como discípulos de Cristo, nosotros tenemos que tener claridad y ser capaces de diferenciar o de darnos cuenta que hay un peligro. Un peligro que ataca la forma. Y esto tiene que ver con lo externo, pero también con lo interno, con la sustancia, con la esencia. Estamos llamados a tener claridad en esto, porque no solo podemos mirar a lo externo, sino también que hay que ver lo interno. Es sumamente importante a la hora de nosotros venir delante de Dios. Así que las disciplinas espirituales son esas prácticas que nos distinguen como discípulos de Cristo, y en el caso de la oración pública implica al que ora, pero en gran medida también a los que oran con él. Esto es sumamente importante, hermano. Cuando hay alguien en el culto público que está orando, nosotros no podemos pensar, bueno, esa es la responsabilidad de esta persona que está orando. Sí, claro, él es responsable. Pero usted también es parte de esa oración. Esa oración no es solo de ese hermano que está orando. Usted ahí en su puesto está afirmando también esa oración, porque usted está orando juntamente con esa persona, aunque usted esté en silencio. Usted debe estar orando con esa persona. Es incorrecto que esto haya visto esta práctica, es incorrecto que a veces hay alguien orando y los hermanos están haciendo una oración que es completamente diferente, están pidiendo otra cosa.
Y eso no es lo que estamos llamados a hacer. Así que cuando hablamos de la oración pública, nosotros, los que estamos sentados, o aunque estemos de pie, pero que no estamos haciendo propiamente la oración, nuestra mente está en la oración que se está haciendo. Y nosotros estamos pidiéndole a Dios en silencio que Él escuche esa oración, que estamos afirmando lo que esa persona está pidiendo, si es conforme a la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra práctica, debe ser nuestra actitud. Nosotros no podemos estar haciendo una oración diferente, estar pidiendo por otros motivos diferentes o por mis motivos personales. Ese es el momento de la oración pública. Y cuando nosotros oramos, debemos saber que venimos delante de Dios, como vamos a estar viendo en breve en esta clase. Sin embargo, generalmente, cuando se tiene la oración pública, algunos piensan que es un momento para salir o para entrar. Otros piensan que es el momento de arreglarse el cabello, de acomodarse, de hacer una serie de cosas que no son las que realmente en ese momento debemos hacer. Más bien, nosotros lo que tenemos que hacer cuando está la oración pública es, como ya dijimos, estar prestando toda la atención y orando juntamente con la persona que está alzando la voz. Ese no es un momento para arreglarse, ese no es el momento para darle el teléfono a nuestros hijos, ese no es el momento para nosotros estar hablando bajito, no es el momento para eso. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos delante del Señor del universo, delante de Dios, el creador de todas las cosas, delante de aquel que nos ha salvado y nos ha redimido. Y Él merece toda nuestra atención. Cuando oramos, estamos adorando. Aun cuando usted esté en silencio, estamos adorando. Pensamos que la adoración quizás es cantar. Y se habla, ese es un error en el cristianismo hoy. Vamos a adorar y todo el mundo se ubica en que vamos a alabar, vamos a cantar. Y la alabanza es parte de la oración. Pero orar es parte de la oración. Leer las escrituras es parte de la oración. Ofrendar es parte de la oración. La predicación es parte de la oración. Así que ese concepto de que adorar solamente es alabar es incorrecto. Es incorrecto y tenemos que sacarlo de nuestra mente. Así que cuando se está haciendo una oración pública, todos debemos orar. No mi oración personal, la oración que se está haciendo. Debemos apoyarla todos nosotros. Debemos estar orando juntamente con la persona que ha sido encargada para esa oración. Así que la oración es un aspecto crucial del culto público. Y en el momento en que el pastor se para delante de la congregación a orar pastoralmente y públicamente, él está llevando a toda la congregación delante de Dios. Piense siempre en eso. Cuando se ora, estamos viviendo delante de Dios. Y medite bien en Dios. Si usted sabe quién es Dios, eso debe llevarle entonces a tener una actitud idónea cuando se ora. Una actitud correcta cuando se ora. A veces hemos pensado que la oración es para encargarle cosas a Dios como si Él fuera Amazon o Papá Noé. Más bien la oración es el medio para suplicar que Dios manifieste su gloria. Para eso es la oración. Pero tenemos la oración como que es para pedir cosas. Y cosas no debemos pedir así. En la oración nosotros podemos pedir a Dios. Dios nos enseña a pedir. Si leemos el Padre nuestro, dice, nos enseña a pedir por el pan nuestro de cada día. Es decir, que hay necesidades que nosotros la podemos elevar a Dios cuando oramos en nuestras oraciones personales. Y en un culto de oración también podemos traer ciertas necesidades y presentarlas. Pero fíjense que generalmente nuestras peticiones tienen que ver con cosas materiales de este mundo, pero muy lejos de las espirituales. Generalmente uno debe levantar la mano y decir, yo quiero que se ore para que Dios fortalezca mi fe.
o para que Dios me dé un discernimiento, para que yo pueda conocer más de su persona y de su palabra. No pedimos ese motivo de oración, sin embargo la Biblia está llena de oraciones así. Ahora, la oración pública, nosotros debemos de adorar a Dios, reconocer la grandeza de Dios y pedir, por ejemplo, por la dirección del culto que se está haciendo a Dios. Pedir que Dios obre en cada una de nuestras vidas. Pedir que Dios nos ayude a dar la oración que Él verdaderamente merece. Esas son cosas que debemos hacer para nosotros oramos públicamente. Así que no podemos ver la oración como algo que es para pedir. Tenemos que verla como la oportunidad de acercarnos a Dios, pidiéndole que Él obre en todas las cosas, que Él obre en el culto, que Él obre en nuestras vidas, que Él cambie nuestras vidas, pero no sencillamente pidiéndole peticiones, me duele aquí el pie, me duele allá. Eso a veces lo hacemos. Y esas cosas tienen lugar. No quiero que pensemos que eso no tiene lugar. Claro que tiene lugar. Por eso en el culto de oración usted ve que se ora por tantas cosas. Se ora por la iglesia, se ora por los líderes, se ora por los jóvenes, se ora por los que no son creyentes y se ora por los enfermos también. Pero toda la oración no puede ser eso. Es lo que quiero decirle. Así que adorar, hablamos con nuestro Dios, que es autoexistente, eterno, majestuoso, santo, todopoderoso, que ha provisto la forma de perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Por tanto, debemos dirigirnos a Él con sumisión y humildad. De otra manera, no sería una oración de boca dirigida al verdadero Dios. Esa es la actitud a la hora de orar. Debemos ir a Dios de una manera mansa y humilde. Eso Dios lo mira, Dios lo ve. No podemos ir con un corazón enaltecido, como vamos a ver en la clase. No podemos ir con un corazón lleno de orgullo, con motivaciones equivocadas, porque esa oración Dios no la escucha. Así que la verdadera oración es olvidarse de uno mismo y adorar a Dios en la plenitud de su majestad. Y ahí tenemos dos textos bíblicos. El Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Este salmo nos habla ahí de venir y hacer algo. Dice: adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Hacedor. Y una de las cosas que hacemos cuando estamos en el culto público, propiamente, es que venimos delante de Dios. Estamos delante de Dios. Y dice que Él es nuestro Hacedor. Es algo que, si somos creyentes, necesitamos tener claro. Dios es nuestro Hacedor. También dice ahí Génesis 18:27, y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham tenía claro delante de quién hablaba. Eso fue cuando él intercedió por Lot, para que no fuera destruida Sodoma. Estaba claro que estaba delante del Señor. Y reconoce su condición. Dice: soy polvo y ceniza. Así que el conocer estas dos realidades, que Jehová es nuestro Hacedor y que nosotros somos polvo y ceniza, nos permitirá presentarnos ante Dios en una actitud correcta que muestra humildad y mansedumbre. Son dos cosas que tienen que estar en nuestras oraciones. ¿Cómo podemos cuidar el ejercicio de nuestras oraciones públicas? Tenemos que hacerlo por medio de las Escrituras. Tenemos que tener en nuestras oraciones prácticas que sean propiamente escriturales, que la palabra de Dios la afirme. Y este es un asunto bien importante. Fíjese que si leemos Lucas 11:1,
ahí se nos dice que los discípulos estaban interesados en aprender a orar. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, que es sumamente importante saber orar, poder aprender a orar, porque como ya dijimos, tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos con Dios. Y como se habló en la clase anterior, la oración es hablar con Dios, es derramar nuestra alma delante de Dios. Así que tenemos que aprender a orar. Alguien dijo: deberíamos poner siempre la palabra de Dios delante de nosotros como una norma y creer solamente lo que ésta enseña, amar solamente lo que ella prescribe, aborrecer solamente lo que ella prohíbe y hacer solamente lo que ella ordena. Así que a la hora de nosotros orar, debemos dejarnos enseñar por Dios y por su palabra, porque va a ser de bien para con cada uno de nosotros. Así, haciendo solo lo que la palabra de Dios ordena. Y esto tiene que ver con la oración. Debemos orar de la manera correcta. Debemos orar de la forma que Dios estipula en su palabra, tener los principios generales que Dios muestra en su palabra. Debemos tenerlos presentes. Veamos algunos aspectos de la oración pública a la luz de las Escrituras. La intención es un aspecto fundamental de nuestras oraciones públicas. Y ahí tenemos Lucas, capítulo 18, verso del 9 al 14. Y esto tiene que ver, hermano, con las intenciones. Esto es bien importante. Y aquí en esta parábola Jesús aborda ese tema. Es la parábola del fariseo y el publicano. Estos dos hombres fueron al templo a orar. Pero uno estaba orando de una manera incorrecta y el otro estaba orando de la forma correcta. Ahí antes de empezar la parábola nosotros tenemos el antecedente, como le marqué ahí, que dice que confiaban, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces Jesús le hace la parábola. Es decir, que hay una mala intención, una mala motivación cuando alguien cree que es justo en sí mismo y que es capaz de menospreciar a los demás. Hay una mala intención en eso y eso realmente no nos permite allegarnos de una forma correcta a Dios. Este hombre dice la palabra que oraba consigo mismo. Él empezó a alabarse, porque yo no soy como este publicano, porque yo diezmo, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Lo que estaba haciendo era un acto de reconocimiento de sus obras, de cuán bueno él era. Es decir, esta persona estaba realmente equivocada. Y el resultado dice que estaba enaltecido. No fue perdonado este hombre, dijo Jesús. Ese hombre no descendió a su casa perdonado. Sin embargo, el publicano estaba allí en el templo y dice que no quería ni alzar la voz y que lo único que hacía era que decía: sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, este hombre estaba reconociendo su condición pecaminosa delante de Dios. Y estaba verdaderamente dolido por su condición. Dice que este hombre descendió perdonado. Entonces, la actitud que nosotros tenemos al orar es importante. La motivación, lo que nos mueve a orar es importante. El fariseo estaba siendo movido por sentimientos humanos, de gloria, de orgullo, de reconocimiento. Pero este publicano estaba humillado delante de Dios. Por eso él descendió perdonado. Y eso es una cosa importante a la hora de nosotros orar en cualquier oración, pero en la oración pública es algo que nosotros tenemos que tener presente. Es por eso que cuando siempre se está anunciando, hermanos, preparémonos para venir al culto público. Siempre se dice, la semana es un tiempo para nosotros estar en preparación para cuando llegue el domingo. Que nosotros estemos realmente
cerca de Dios, dependiendo de Dios, consagrando nuestras vidas a Dios. Eso nos va a ayudar para que también nosotros podamos acercarnos a Dios de la forma correcta. Tenemos el pasaje de Mateo 6, del 5 al 8. No lo podemos leer por una cuestión de tiempo completo, pero se lo puse ahí después lo puede buscar en sus hogares. Pero ahí parte de lo que dice, los hipócritas aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es decir, estas personas hipócritas desean eso, el ser reconocido. Lo que quieren es la alabanza, el reconocimiento, el que puedan decir qué bien ora, cuántas palabras rebuscadas. Pero eso no es lo que Dios ve. Dios ve el corazón. Dice la palabra, los hombres miran lo que tienen delante, pero Dios va más allá. Dice que Dios ve el corazón. Y a la hora de orar, eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Dios ve el corazón. Y es importante que en la oración misma nosotros tenemos la oportunidad de abrir en nuestras oraciones personales, de abrir nuestro corazón delante de Dios y confesar nuestras maldades para que sean perdonadas. Ahora, estos hipócritas lo que querían era el reconocimiento. Y esto apunta a un problema que había ahí en sus corazones. Esto manifiesta un corazón orgulloso que solo procuraba la exaltación y el reconocimiento de los hombres. Esto es una motivación errónea. El orar teniendo ese deseo. Nosotros al orar, el deseo que debe estar en nuestros corazones es que venimos a acercarnos delante de Dios, a conversar con Dios, con nuestro Salvador, con nuestro Creador. Ese debe ser el deseo que haya en nuestro corazón. Muchos usan este pasaje para decir que no se debe orar en público. Este pasaje es usado para eso. Como dice ahí que estas personas aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, este texto entonces es usado para decir que no se debe orar en público. Y eso no es lo que está enseñando el texto. Eso no es lo que enseña el texto. El texto lo que está es corrigiendo una mala actitud, una mala motivación. La motivación que esta gente tenía era para ser visto por los hombres, para ser reconocido. Si en público usted ora con esa motivación, usted lo está haciendo mal. Eso no glorifica a Dios. Pero el texto no enseña que sea malo orar aquí, por ejemplo, en el culto, en la escuela dominical o en el culto público. Eso no es lo que está enseñando el texto. Lo que sí enseña es la mala motivación al hacerlo. Y tenemos que ser cuidadosos de que al orar nosotros tengamos una motivación correcta, que sea la gloria de Dios, como vamos a ver en un momento. Así que la oración que Dios escucha tiene como una de sus características principales la sinceridad. Tenemos que ser sinceros cuando oramos con Dios. Por eso hablamos de abrir nuestro corazón delante de Dios. En lo que nosotros tenemos en el corazón, hablarle a Dios. Orar es hablar con Dios. No necesitamos estar inventando otras conversaciones, rebuscando palabras. No, las que usted tiene en su corazón es lo que nosotros debemos decirle a Dios. Miren cómo dice Juan Bunyan, hablando de este asunto, dice: la sinceridad induce al alma a abrir el corazón ante Dios con toda sencillez, a presentarle el caso llanamente, sin equívocos, a reconocer la culpa sin disimulos, a clamar a Dios desde lo más profundo del corazón, sin palabras huecas y artificiosas. Así que debemos acercarnos a Dios con sinceridad, porque la sinceridad nos ayuda a orar de una manera correcta. Y en Proverbios, capítulo 15, verso 8, dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza cuando nosotros oramos correctamente, cuando nosotros oramos con una motivación buena. Dios se goza con eso, según este pasaje.
Ahora, algo a tener presente en nuestras oraciones es, como dice ahí, la gloria de Dios. Cuando usted ore, su motivación no puede ser, o la intención de su corazón no puede ser el ser visto, el ser reconocido. Esa es una motivación errónea, ya lo vimos. Su motivación principal debe ser la gloria de Dios. Cuando usted ore públicamente, piense en eso. La gloria de Dios. Dios necesita que nosotros le demos a Él la gloria en todas las cosas. Y dice Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice que el Padre se glorifica en el Hijo. Entonces nosotros tenemos que, a la hora de orar, darle la gloria a Dios. Procurar la gloria de Dios en todas las cosas. La oración es un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios y un acto de sumisión a la misma. Cuando usted está orando, eso es lo que usted está diciendo. Si usted tiene la motivación correcta. Alguien dijo en la antigüedad, la verdadera oración lleva la mente a la contemplación inmediata de la naturaleza de Dios. Es decir, que cuando oramos, contemplamos la naturaleza de Dios y la mantiene ahí hasta que el alma del creyente ha sido impresionada de manera apropiada. Así que la verdadera oración nos lleva a la contemplación de nuestro Dios. Y no vamos a salir de ahí hasta que nuestra vida quede completamente impresionada. La oración es para dejarnos impresionados con Dios y no para tratar de impresionar a Dios con nuestras necesidades. Fíjese que a veces, como dije al principio, tratamos una necesidad, otra necesidad, y todos son necesidades. Hemos convertido la oración en solo una lista de peticiones que tienen que ver con cosas materiales. Como que queremos impresionar a Dios y hacerle ver a Dios cuán necesitados nosotros estamos. Dios conoce todas las cosas. Nada se escapa de Él. Pero la oración no es para eso. Usted ora no para que Dios haga lo que usted quiere. Usted debe orar para que Dios manifieste sus propósitos y usted lo puede aceptar. Para eso oramos. Para poder entender, conocer más los propósitos de Dios y alinearnos con ellos. Aceptar los propósitos de Dios para con nuestras vidas. Pero muchas veces no estamos dispuestos, más bien nosotros queremos que Dios cambie esos propósitos que Él tiene con nosotros. Y cuando se trata de pruebas y dificultades que vienen en nuestras vidas, rápidamente nosotros decimos, Señor, quita esto. Y no pensamos, Dios tiene un propósito con todas las cosas. Dios quiere enseñarme algo con esto. Tenemos que pensar así, porque Dios tiene planes con nosotros. Pero nosotros tenemos que ser capaces de poder apropiarnos de lo que Dios está haciendo, aún por medio de las dificultades en nuestras vidas. Porque Él usa eso para hacernos crecer. Las pruebas que Dios trae a nuestras vidas, Él las usa para hacernos crecer. Pero nosotros generalmente no lo vemos así. Bueno, eso solo puede ser cambiado por medio de la oración. El Padre Nuestro es una oración bien conocida y comienza con una petición muy particular, que es santificar el nombre de Dios. Ahora, ¿qué realmente significa esto? Nosotros no podemos, hermanos, hacer a Dios más santo. Pero alguien pudiera pensar, bueno, ahí dice santificar a Dios. Como que nosotros vamos a hacer a Dios un poco más santo de lo que es. No, no se trata de eso. Dios es perfecto en santidad. Ahora, santificar el nombre de Dios es tratar a Dios como lo que es santo. Es reconocer que Él es perfecto en santidad. Es ser impresionado por su perfección. Eso es santificar el nombre de Dios. Tenemos en Números, capítulo 20, verso del 1 al 12. No lo podemos leer todo, pero yo les voy a leer algunos versos. El pueblo estaba en el desierto y no había agua. Entonces ellos empezaron a murmurar. Y Moisés y Aarón fueron y se
postraron delante de Dios y oraron. Dios les dijo lo que tenían que hacer. Dios le dijo a Moisés, dice el verso 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero fíjese un detalle. Dice que Moisés golpeó la peña 2 veces. Dios no le pidió a Moisés que golpeara la peña. Dios le dijo a Moisés, habla. Habla a la roca y saldrá agua. Pero él lo que hizo fue golpear. Sigue diciendo, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Es decir, la forma de santificar el nombre de Dios es que nosotros reconozcamos que Él es santo, que Él es perfecto. Es que nosotros creamos en Dios y en lo que Dios dice. Moisés, fíjese, ellos no hicieron las cosas como Dios le había mandado. El agua salió, Dios no impidió que el agua saliera. El agua salió y ellos pudieron tomar, el pueblo pudo saciar la sed. Pero eso no fue lo que Dios le dijo. Y aquí lo reconoce, Dios se lo dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Así que cuando nosotros reconocemos verdaderamente, porque no es algo de palabra, que Dios es santo. Eso es santificarlo, es reconocer verdaderamente que Dios es santo, es creer verdaderamente lo que Dios ha declarado de sí mismo. Eso es santificar al Señor, es actuar conforme a eso que Dios nos ha revelado. Si Él nos dice que Él es santo, entonces nosotros debemos andar delante de Él de una manera también correcta, que pueda santificarle, porque Él es perfectamente santo. Así que santificar el nombre de Dios es el equivalente, hermanos míos, a reverenciarlo, a glorificarlo. Pero Moisés, al desobedecerle, lo que estaba era robando la gloria a Dios. No estaba reverenciando a Dios, no estaba exaltando el nombre de Dios. Y miren cómo Juan Calvino lo dice. Dice, el nombre de Dios debe ser santificado. Es decir, que Dios debe tener su propia honra, de la cual es digno que los hombres nunca piensen o hablen de Él sin la veneración más grande. Solo Dios es digno de ser honrado, de ser glorificado. Pero nosotros debemos darle entonces la veneración más grande. Y eso nosotros lo hacemos viviendo delante de Dios cada día. Pero eso también lo hacemos cuando nosotros oramos a Dios. Y cuando nosotros oramos en el culto público, nosotros estamos dando la más grande veneración a Dios, porque estamos viniendo delante del Dios, creador de todo el universo, del Ser Supremo. Y tenemos que estar conscientes de esa realidad. Otra intención que debemos tener a la hora de orar en público es reconocer nuestros pecados, necesidad y miseria, humillándonos así delante de la presencia majestuosa de Dios. Ahí está. Dice ahí el pasaje de Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías reconoció que él era un pecador, pero que el pueblo en el que él vivía también era un pueblo pecador. Y una intención correcta al acercarnos a Dios es esa. Es reconocer que Él es completamente santo, pero nosotros
somos imperfectos. Hay pecado aún en nuestras vidas. Aún no estamos glorificados y tenemos que reconocer eso delante del Señor. Ahí en el Padre Nuestro se nos habla de que nosotros le pidamos a Dios que Él nos libre de tentación. Y en 1 de Juan 1, del 7 al 9, se nos habla que nosotros necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Dice que Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que una intención correcta al orar es tener la conciencia de que Dios es santo, completamente santo, y que nosotros somos pecadores y que estamos viniendo delante de Él. Eso nos va a ayudar a tener también una actitud correcta, el tener ese entendimiento. Lo tercero, deleite en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nosotros una intención buena es esa también, que nosotros podamos deleitarnos en la voluntad de Dios. Que nosotros podamos aprobar la voluntad de Dios. La Biblia enseña que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. Aunque muchas veces no queremos verlo así, pero Dios no se equivoca. La voluntad de Dios es buena y nosotros debemos aceptarla. Ahí en 1 de Juan 5, 14 al 15 dice, y esta es la confianza que nosotros tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. La confianza que tenemos delante de Él es que Él nos oye. Y si nosotros pedimos conforme a su voluntad, vamos a recibir la respuesta. Así que el creyente debe acercarse a Dios, deseando la voluntad de Dios, deseando que Dios haga su voluntad, no imponiéndole cosas a Dios. No podemos imponerle cosas a Dios. Y a veces eso es lo que queremos hacer cuando oramos. Queremos imponerle nuestros propósitos, nuestra voluntad a Dios. No estamos llamados a hacer eso. Dios nos oye y va a responder positivamente si lo que nosotros estamos pidiendo es conforme a su propósito, es conforme a su voluntad. Solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos a nosotros a orar de una forma correcta. Hay muchos en nuestros días que quieren que Dios se ajuste a sus propósitos personales. Y ese es un movimiento que ha cogido mucho auge. Usted oye hablar de yo decreto, yo declaro. ¿Qué es eso? Eso es que le estamos diciendo a Dios cómo son las cosas y punto. ¿Quién soy yo para decretar o para declarar? Eso solo lo puede hacer Dios. Eso no es una práctica bíblica. Eso es una teología muy mala, una muy mala teología. Eso no es ni teología. Porque eso va en contra de todas las verdades que nosotros tenemos en las Escrituras. Así que al orar en público nosotros no podemos caer en este tipo de práctica que muchas iglesias o llamadas iglesias tienen, donde ellos declaran y decretan y dicen cómo van a hacer las cosas. No, nosotros tenemos que venir humillados delante de Dios y pedirle a Él que Él nos muestre cuál es su voluntad y pedir conforme a su voluntad, no según lo que nosotros entendemos. Arthur Pink dijo lo siguiente: pedir algo que no es conforme a la voluntad de Dios no es orar, sino atrevimiento. Eso es lo que hace este movimiento que decreta y que declara. Es un atrevimiento. Es un atrevimiento. Eso que ellos hacen no es oración ni es nada. Ahora, Dios quiere que cuando nosotros nos levantemos a orar en el culto público, lo hagamos movidos realmente con el deseo de buscar la voluntad de Dios. Y dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:8,
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Así que Dios quiere que cuando oremos en el culto público, nosotros podamos estar así. Manos santas, sin ira ni contienda. Ahora eso no tiene tanto que ver con nuestras manos, es con nuestro corazón, es con nuestra vida. Una vida pura delante de Dios. Una vida realmente en comunión con Dios. Por eso es que se dice que debemos estar toda la semana preparándonos para el culto público. Para que cuando usted llegue aquí, mire, todo está bien. Usted está en paz con todo el mundo. Usted está bien con Dios. Usted está en perfecta armonía con el Señor. Porque si le toca orar, no hay nada que entorpezca esa oración. Por eso dice ahí, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda, sin pecado, sin contaminación. Y no es porque no haya pecado en nuestras vidas, es porque los hemos confesado al Señor. Nos hemos arrepentido, nos hemos humillado. Le hemos pedido a Dios que tenga compasión de nosotros, que tenga misericordia de nosotros. Respecto al contenido esencial de nuestras oraciones públicas, debemos orar no sé, pasó algo aquí. Bueno, respecto al contenido esencial de nuestras oraciones públicas, debemos orar por los ataques reales que sufre la iglesia de hoy. Ese debe ser un motivo. La iglesia está en ataque. Debemos orar por eso. Debemos estar informados por las situaciones reales que nos afectan como pueblo de Dios aquí y ahora. Debemos orar para que la palabra predicada tenga el alcance que debe tener y que Dios nos use para crear un impacto verdadero en el mundo. Efesios 6:19. Debemos orar para que el Espíritu Santo nos use y use su palabra para que produzca vida en los muertos. Es decir, para que haya personas que se salven. Debemos orar para que nosotros los salvos seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos orar por todos los hombres, todo tipo de hombres. Estamos llamados a orar de esa manera. Y un motivo en nuestras oraciones tiene que ser que el Evangelio, hermanos, pueda expandirse, que el Evangelio pueda llegar a todos los lugares, a toda persona. Nosotros tenemos que orar por eso y pedirle a Dios que nos ayude a hacer esa obra. Ahora, las oraciones públicas deben ser comprensivas. Es decir, que sean claras, que puedan ser entendidas. Así que a la hora de orar públicamente debemos esforzarnos porque esas oraciones se puedan entender. Que no generen dudas en aquellos que nos están escuchando. Deben ser definidas, es decir, toda ambigüedad debe ser quitada porque lo que hace es crear confusión y duda. Por tanto, debe ser bien definida la oración, bien específica. Deben ser apropiadas. No debemos pedir disparates cuando se ora en público o cosas impropias. Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. A los principios que nosotros sabemos que Dios tiene en su palabra y que tienen que ver con su voluntad. A la hora de orar tenemos que tenerlos presentes, esos principios. Así que deben ser oraciones apropiadas. Yo he visto en lugares, en iglesias, que se hacen oraciones que es mejor que no se hagan, porque no son nada apropiadas. Deben ser variadas. Es decir, nosotros no debemos orar siempre de la misma manera. La misma oración no es un rezo, es una oración. Los católicos tienen los rezos y siempre pueden hacer, pero no, nosotros no estamos llamados a hacer eso. Deben ser variadas las oraciones. Incluso no debemos ni orar con el Padre Nuestro, porque no fue dado propiamente para que oremos así. Es un modelo que tenemos en las Escrituras
que nos da una serie de pautas que nosotros podemos tener presentes en nuestra oración. Por ejemplo, esa oración va dirigida al Padre, esa oración dice santificado sea tu nombre, eso es adoración. Ahí lo que hay es adoración, en nuestras oraciones deben haber adoración. Después, el deseo de que el reino de Dios venga, podemos hablar ahí de la voluntad de Dios, todo eso implica la voluntad de Dios, y ahí deben estar también nuestras peticiones. Es decir, ahí tenemos un modelo. Pero no estamos llamados a que ahora digamos, no, esta es mi oración, yo siempre oro y lo que oro es el Padre Nuestro. O cualquier otra porción de las Escrituras. Eso no es lo que se nos enseña ahí. Fue un modelo para que nosotros veamos cómo orar y para que tengamos ciertas pautas que aparecen ahí, que las podamos tener presentes. Deben ser escriturales, es decir, nuestras oraciones deben estar fundamentadas en las Escrituras y podemos usar porciones bíblicas en medio de nuestras oraciones. Con respecto a la forma lingüística de nuestras oraciones públicas, evite toda repetición sin sentido de frases prefabricadas o de muletillas. Sí, hay que evitar eso. Y muchos caemos ahí, en ese punto de repetir palabras o muletillas. Miren lo que dice Juan Carlos Raire al respecto. Las palabras que no salen del corazón son de tanto provecho para el alma como el batir de los tambores delante de los ídolos por parte de los paganos. Donde no hay corazón puede haber labios y lengua, pero no habrá nada que Dios pueda escuchar. No hay verdadera oración. Así que la verdadera oración debe salir del corazón. No deben ser palabras al aire. No deben ser palabras al aire. Evite toda familiaridad irreverente al dirigirse a Dios. Ahí está la segunda. A veces hay personas que quieren dirigirse a Dios. Miren, y no es que nosotros somos familia, porque ellos apelan a eso. No, somos una familia, sí, somos una familia y Dios es nuestro Padre. Eso es correcto. Pero eso no quiere decir que nosotros le faltemos el respeto a Dios. No quiere decir eso. Dios es el creador del universo. Dios es quien nos ha redimido. Pero debemos acercarnos a Él de una forma correcta, que Él pueda ser honrado, que Él pueda ser reverenciado. Entonces hay algunos que quieren decirle Diosito, y cosas así. Nosotros no debemos acercarnos a Dios así. Diosito lindo, hay quienes le dicen. O papito Dios, hay quienes hablan así, papito Dios. Esto devalúa a Dios. Eso devalúa a Dios. Y le pone a usted casi que por encima de Dios. Nosotros no debemos acercarnos hacia Dios. No debemos en ningún momento hacer eso. Evite la profana y cansada superabundancia de expresiones poéticas. Sí, debemos de evitar expresiones que pueden no permitir que la oración sea realmente clara. Como por ejemplo, querido Señor, dulce Señor. A veces usamos mucho ese tipo de vocabulario. Y eso lo que va a hacer es que va a desvirtuar la oración. Debemos tratar de ser lo más claro posible al orar. Evite los errores gramaticales y vulgarismo. ¿Sí? Al orar debemos también de tratar de evitar errores en nuestra forma de expresar las palabras, porque a veces usamos palabras que realmente no están en el diccionario. Por ejemplo, una palabra que yo he tenido que luchar mucho en mi vida es hubieron, y eso lo dice todo el mundo, pero eso no es correcto. Y yo me doy cuenta que hasta en la televisión muchos periodistas usan esa palabra. Es casi ya normal, en cualquier momento yo pienso que eso lo aprueben, pero esa palabra es incorrecta. Solo puede ser usado cuando se está hablando, cuando termina en participio, ando, endo, tosos, cho. Puede ser usada. ¿Cómo? Puede ser usada hubieron. Por ejemplo, yo no puedo decir hubieron 40 personas, eso está mal dicho. Yo tengo que decir hubieron comido 40 personas, entonces sí está bien dicho.
Eso es por poner una palabra, pero puede haber otras palabras que puedan generar confusión y no permitir que las personas que están escuchando la oración entiendan lo que se dijo. Ese tipo de palabras deben ser evitadas, igual que los vulgarismos. Algo que sea vulgar no deben estar en nuestras oraciones. Respecto a la manera de hablar de nuestras oraciones públicas, evite el correr de una idea a otra, es decir, tenemos que ser específicos. Si le dicen que ore por un asunto, ore por ese asunto. Y no haga una lista de enfermos, de nombre por nombre. No, este no es el culto de oración. Usted está haciendo una oración en el culto público. A lo mejor hay un caso específico que se va a orar por alguien y puede ser mencionado. Pero no es el momento del culto de oración. Entonces tenemos que tratar de ser específico en lo que pedimos. Evite los extremos en el uso de los tonos y las inflexiones, el cambio de tonos de la voz, la elevación de la voz o la atenuación de nuestra voz. Debemos evitar esos cambios bruscos en nuestra voz. Eso también va a ayudar a que el que escucha pueda entender lo que se está diciendo. Evite la monotonía, es decir, la falta de variedad. Tenemos que tratar de ser variados en nuestras oraciones, porque si no las personas tienden a cansarse y pierden la atención o caen en el aburrimiento. Entonces tenemos que ser cuidadosos de eso. Evite el uso constante de la intensidad, así como también del murmullo. Si quizás hablamos gritando o que no se oye. Entonces las personas, ¿qué fue lo que dijo? Porque no se entiende bien y se arma cierta confusión. Las personas no saben entonces por qué se oró. Tenemos que buscar orar de una manera que pueda ser audible, es decir, que todos puedan entender. Respecto a la extensión de nuestras oraciones públicas, si te vas a equivocar, que sea por haber sido demasiado breve y no demasiado extenso. Es decir, no podemos orar, no sé, media hora, una oración de media hora. Quizás en el tiempo de los puritanos se oraba una oración pública, podía ser de 10 minutos, 15 minutos. En nuestros días hoy no es así, pero no hay que estar, no sé, 5 minutos, 7 minutos orando. Es una oración pública en la que nos estamos presentando delante de Dios, estamos implorando a Dios que Él obre, estamos orando a Dios para darle a Él la gloria, para darle la honra. Pero no debemos ser demasiado extensos en esto. Y en este asunto también debe evitarse la falta de variedad. Es decir, tenemos también que ser cuidadosos en eso y poder tener variedad. Respecto a la energía espiritual de nuestras oraciones públicas, hermano, la oración pública es el reflejo de lo que ocurre en nuestras devociones personales con Dios. Por tanto, debemos cuidar nuestras devociones personales. Es decir, de que usted pueda meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque eso va a enriquecer su relación con Dios y eso va a manifestarse también en sus relaciones públicas. Así que la oración pública debe transmitir el fervor que recibimos de Dios a través del estudio diligente de su palabra. Y la oración pública no debe sustituir tus oraciones privadas. Tampoco puedes pensar, bueno, ya yo oré en la iglesia, no tengo que orar más. Las oraciones públicas no sustituyen nuestras devociones privadas, nuestras oraciones privadas. Tus confesiones íntimas, tus pecados escandalosos no tienen lugar en la oración pública. Así que eso tiene lugar en la oración privada. Usted tiene que orar ahí en lo privado a Dios. Y algunas sugerencias prácticas. No está ahí. Cultive el hábito de orar en consonancia con las Escrituras. Eso es un buen hábito que yo creo que todos debemos prestar atención a ese hábito de que nosotros oremos y que nuestra oración sean acorde con las Escrituras. Que nuestra oración también pueda tener de las Escrituras. Los puritanos oraban mucho de esa manera y va a ser bueno que nosotros podamos tener esa práctica de que en nuestro vocabulario de la oración podamos
hacer referencia a porciones pequeñas de las Escrituras o frases de las Escrituras. Procure preparar el bosquejo de la oración pública, es decir, tener una idea. Si me mandan a orar, bueno, orar por esto. La gloria de Dios, siempre teniendo eso presente en primer lugar. Orar por lo que se nos dijo, por lo que se nos pidió, por lo que se nos mandó a orar, pero tener una idea de lo que nosotros vamos a decir. Mantenga sus oídos y corazones abiertos a las críticas de las personas juiciosas. Si alguien se acerca y le llama la atención por algo, recíbalo de la mejor manera. Porque aunque eso puede ser difícil, el objetivo que hay detrás es hacerle bien, es ayudarle a usted a crecer, es ayudarle a mejorar quizás algún detalle, algún error que estás cometiendo y alguien puede percatarse y con toda humildad venir y tratar de ayudarte, y debemos también nosotros de reaccionar de la mejor manera, de recibir esa crítica que es con el objetivo de ayudarte para que no sigas cometiendo ese error. No se olvide de que todavía su Padre oye en lo secreto y que es allí en lo secreto donde le hace comprender sabiduría. Así que las oraciones públicas son oraciones corporativas, no sustituyen el valor de tus oraciones privadas. Eso es algo que no debemos olvidarlo. Las oraciones públicas no reemplazan a las oraciones privadas. Ambas son importantes. Ambas son sumamente importantes. Pero lo que va a pasar en público es reflejo de su tiempo en lo privado. Así que no descuide sus oraciones privadas, porque son para el bien de su vida espiritual y para usted poderse poner a cuenta con Dios en todas las cosas. Vamos a orar. Padre, agradecidos porque tú has sido generoso con nosotros durante todos estos días y te alabamos porque tú nos has permitido estar aquí en esta mañana a pesar de las dificultades y de muchos inconvenientes que pueden haberse presentado en cada una de nuestras vidas. Y te agradecemos también por este tema, Señor. Ayúdanos a orar de una manera correcta. Como decían los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y ahí tú nos has dejado tu palabra para ellos, Señor. Ayúdanos a tener cada principio de las Escrituras que tienen que ver con el tema de la oración, ya sea en lo privado o en lo público, que nosotros lo podamos tener presente y lo podamos ejercitar, Señor, en nuestras vidas diarias, Señor, cuando haga falta. Perdona, Señor, nuestras faltas y perdona nuestros pecados y ayúdanos en este día para que podamos seguir rindiéndote culto solamente a ti, Señor. Prepara nuestros corazones para el tiempo que viene, que es el culto de adoración, y ayúdanos a adorarte, Señor, con una motivación correcta, con toda sinceridad y en verdad, Padre. Te lo rogamos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo. Amén.